favor, acompáñenme sus Biblias en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y vamos a ver que en esta ocasión, pues bueno, la historia, vamos a constatar una vez más que la historia del hombre registra muchos acontecimientos, como en este caso, de este capítulo, protagonizados por la muerte de personas inocentes por causa de componendas político-religiosas, algo que sin duda continúa sucediendo en nuestro tiempo. Y este hecho lo registran los evangelios en el caso de la muerte de Yeshua, por ejemplo, porque como sabemos nosotros, en aquel entonces Poncio Pilato arregló su amistad, restableció su amistad con Herodes Antipas, tío de Herodes Agripa, debido al tema de la jurisdicción territorial, de competencia para conocer del proceso legal en contra de Yeshua. Así es de que aquel momento, pues bueno, quedó registrado en el Evangelio de Lucas 23. Vamos a recordar este momento, Lucas 23, del 6 al 12, versículo 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre, es decir, Yeshua, era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Yeshua, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Lo que le movió a Herodes fue el morbo, un morbo no sano, por supuesto, que lo único que perseguía era saciar su curiosidad. Verso 9 dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los principales acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole unas ropas espléndidas, y volvió a enviarle a Pilato. Verso 12. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Así de que, ¿qué vimos en aquel momento? Pues bueno, la conveniencia política del gobernante, que de alguna manera siempre buscó estar bien con determinado sector del pueblo, que en este caso era el liderazgo judío, para continuar su gobierno sin problema y lejos de problema, al contrario, con conveniencias económicas inclusive. Así que aunque esto fue por causa de una acusación infundada en el caso de Yeshua, la conveniencia política jugó un papel muy importante. Y lamentablemente el liderazgo religioso judío de la época también se encontraba coludido en aquella corrupción. Finalmente era una corrupción mezclada entre política y religión, la religión judía, el liderazgo de la religión judía. En este capítulo veremos cómo es que la muerte de Jacobo y el arresto de Pedro son causas de una conveniencia política que perseguía Herodes Agripa, quien fue nieto de Herodes el Grande, aquel que gobernó en los tiempos del nacimiento de Yeshua. Y una de las cosas que constatamos a partir de la muerte de Esteban, recordarán ustedes, es que las persecuciones en contra de los seguidores de Yeshua, lejos de mermar la iglesia que estaba siendo formada sobre la roca, es decir, sobre Jesucristo, aumentaba cada día. Y esto, pues, por supuesto que es muy importante y muy alentador para todos nosotros. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1.
En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Esta palabra, maltratarles, en realidad tiene que ver incluso con homicidios. No fue como lo podríamos nosotros entender. Realmente llevó a atrocidades terribles. Y se menciona en el caso de Jacobo, su muerte queda registrada. ¿Por qué? Porque es el primero de los 12 apóstoles que muere. Dice verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo, recordarán ustedes que es uno de los 12 discípulos. Normalmente cuando dice la escritura con la espada o a espada, esto normalmente significaba una muerte por decapitación. Eusebio relata una historia de Clemente de Alejandría, quien dijo lo siguiente. Voy a leer tal cual, voy a leer la cita. Dice: el soldado guardando a Jacobo ante el juez fue tan conmovido por su testimonio que se declaró un cristiano, es decir, un creyente en Yeshua también, y fue también ejecutado por el nombre de Yeshua al lado de Jacobo. Este testimonio de alguna manera no está tan descabellado, porque pues la escritura propia, las cartas del Nuevo Testamento, los evangelios, registran acontecimientos de los mismos soldados que fueron convertidos, que fueron movidos en su corazón y se reconvirtieron a la fe de Yeshua. Así es que, independientemente del relato de Clemente de Alejandría, bueno, el pasaje bíblico refiere que los guardias encargados de custodiar a Pedro, después de haber sido interrogados, fueron llevados a la muerte por orden de Herodes. Vamos a ver más adelante que esto se registra tal cual. Jacobo fue el primero de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles de Yeshua, que fue muerto por causa del nombre del Hijo de Dios, es decir, por causa de la autoridad que estaba representando por parte de Yeshua. Jacobo fue testigo de eventos importantes como la transfiguración de Yeshua. Ustedes recordarán ese evento, y que fue el primer apóstol que murió por el evangelio en manos de Herodes. Jacobo fue, con el tiempo, fue conocido también como Santiago. Este fue el hermano del apóstol Juan y primo de Yeshua. Según la tradición, se dice que Yeshua junto a su hermano Juan les apodó los hijos del trueno, es decir, a estos dos, a Juan y a Jacobo. En ocasiones Yeshua se hacía acompañar de ellos dos y de Pedro, ocasiones especiales. Por ejemplo, vamos a ver este evento de Mateo 17, versículos 1 y 2. Veamos cómo es que se hace acompañar de estos tres. Dice: 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Como vemos, de alguna manera son eventos importantes. No es el único, hay otros eventos en donde también se registra este acercamiento, como una intimidad de Yeshua con estos tres. Por otro lado, quizás la relación íntima que tenía Yeshua con Jacobo, Pedro y con Juan hizo que Jacobo y Juan le pidieran a Yeshua estar a su lado en el reino. Ustedes recordarán en ese momento que el Señor les dijo: no saben lo que piden. Recordemos esto en Marcos 10, 35 al 38. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, que querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua les dijo: no sabéis lo que pedís.
Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado. Y bueno, eh, esto quizás, bueno, esto desencadena una discusión con los demás apóstoles, los demás discípulos en ese momento, porque se sintieron el celo, ¿no? Sintieron que ya estaban pidiendo algo que todavía ni siquiera llegaba el momento. Y bueno, en esta ocasión Yeshua les enseñó que el reino de Dios no, en el reino de Dios lo importante es el servicio, no es realmente tener una posición determinada, como en el caso de los gobernantes de las naciones, que es donde la posición es lo más importante, ¿verdad? Verso 3. Y viendo que esto es decir, la muerte de Jacobo, que agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¡Qué terrible! Fíjense nada más en qué época estaban y lo que sucedió, y nada más y nada menos que el liderazgo religioso judío estaba contento por lo que estaba pasando. Yeshua proféticamente hablando fue crucificado con motivo de la Pascua. Y como sabemos, la fiesta de los panes sin levadura inicia al día siguiente, cuando termina la Pascua. Así que Jacobo murió en la misma época en que Yeshua murió en la cruz. Lo impresionante de esto, como les comentaba, es que el texto nos indica que los judíos, en referencia al liderazgo religioso de Israel, se agradaron por la muerte de Jacobo, estando en la víspera de la fiesta de la Pascua de panes sin levadura. O sea, las primeras dos festividades bíblicas que marcan nada más y nada menos que el inicio del plan de redención para Israel. Proféticamente hablando, ustedes recordarán que ya lo hemos platicado, esto representa las 7 fiestas anuales, dibujan el plano profético de redención por parte de Dios. Así es de que imagínense, siendo estas las dos primeras festividades importantes, sucede esto. Y estaban contentos el liderazgo judío. Verso 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Recuerdan con quién pretendieron hacer lo mismo? Igual con Yeshua. Una vez más, el tema de la conveniencia política que buscaba Herodes hacía que persiguiera el mismo propósito que tuvieron los líderes judíos al entregar a Yeshua. A Pilato, ustedes recordarán que para esto, que esto fue lo que sucedió, para que le crucificara Pilato. Y en este caso Herodes buscaba el mismo propósito, tener una buena relación política con el liderazgo religioso judío. Y en el tiempo de Pilato, ¿qué fue lo que sucedió? Pilato llevó a cabo esto mismo, es decir, ofreció liberar a Yeshua en el tiempo de la Pascua, porque era una costumbre llevar a cabo, pero en aquel entonces el pueblo decidió por Barrabás, que efectivamente era un homicida. Así que en el caso de Pedro, aunque el plan era el mismo por parte de Herodes, para sorpresa de él, Dios tenía otro plan para Pedro. Lo que nos indica una vez más que la potestad del Eterno sobre todo plan creado por el hombre realmente se confirma. En este caso, este hombre tuvo esa intención de continuar agradando al liderazgo judío a través de esto, pero finalmente el plan del Señor fue otro. Un plan que iba a echar abajo el plan de Satanás y de todos sus seguidores. Verso 4. Dice, y habiéndole tomado, ya lo leímos, el verso 4. ¿Sí? Sí, vamos al 5. Uh-huh.
Y bueno, Pedro ya estaba encarcelado. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínense, ¿ustedes por qué creen que no solamente estaba encerrado? ¿Por qué creen? Y estaba sujeto a los guardias con cadenas. Lo más seguro es que Herodes recordó que tiempo atrás, hace no mucho tiempo atrás, Pedro escapó de la cárcel. Es decir, más que escapó, fue liberado por el Señor. Recordemos este acontecimiento en Hechos 5, un poquito más atrás, versículos 17 al 24. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos por lo que estaba haciendo Pedro y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Imagínate qué impresionante. La orden que reciben del ángel del Señor es: continúen predicando la palabra de Dios. Dice verso 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ya estaban preparados para deleitarse. Verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Así es de que podemos ver la razón por la que en este caso Pedro fue encadenado a los propios guardias, aparte de los guardias que estaban custodiando la entrada a la celda. Verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Aquí va a suceder nuevamente. Dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, o sea que los guardias ni siquiera se enteraron. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es decir, en ese momento Pedro entendió que no era un sueño y no era una visión, sino que realmente lo vivió. Literalmente vio al ángel, siguió al ángel y fue liberado por el ángel. Quizás algunos se pregunten: ¿cuál fue la razón por la que Jacobo fue muerto y Pedro fue salvado? Porque aquí vemos una gran diferencia que está haciendo, que está sucediendo, ¿no? Uno muere y el otro es salvado, de los mismos apóstoles. En realidad, lo único que se nos permite a nosotros asegurar es que dentro de la potestad divina, algunos ya han cumplido su testimonio de vida y su propósito en este mundo, mientras que algunos aún tienen un camino pendiente por recorrer. Fuera de eso, no nos toca a nosotros cuestionar.
Lo que en su potestad el Señor decide hacer a su tiempo con cada uno de nosotros es potestad absoluta del Señor y debemos tener mucho cuidado por cuestionar incluso esa potestad. No nos toca a nosotros hacer eso. Como vemos, entonces el Señor continuaba llevando a cabo milagros para que sus propósitos fueran cumplidos, demostrando con esto una vez más que absolutamente todo a nuestro alrededor se encuentra en poder del Señor. Todo. No hay absolutamente nada que puedas considerar que no, de lo que no está en control del Señor. Verso 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y bueno, en los versículos anteriores el texto dice que cuando la iglesia se enteró de la detención de Pedro, oraba sin cesar, lo que implicó que la iglesia estaba orando conforme a la voluntad de Dios en estos casos. Es decir, lo que oran los testigos, ¿sí?, de que sus oraciones son escuchadas, como sucedió en este caso, es porque están orando conforme a la voluntad del Señor. Lo que no podemos esperar cuando las personas están orando cuando no es la voluntad de Dios. Ahora, ven, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, no siempre lo podemos saber. No podemos conocer de manera general, cuál es el plan del Señor. Pero en realidad nosotros solamente podemos orar por las cosas que de acuerdo a su escritura, de acuerdo a los mandamientos, podemos en un momento entender que pueden estar dentro de su plan. Pero no debemos como que estar a la expectativa de que fielmente se va a cumplir lo que nosotros anhelamos. Por ejemplo, algo muy común, hoy en día la gente ora por salud, ¿sí? Hay por familiares que se encuentran orando por salud de alguien que fue intervenido quirúrgicamente o alguien que se encuentra enfermo, etc. Y bueno, en ocasiones tenemos la buena noticia de que ha mejorado de salud la persona, pero muchas veces no sucede así. A veces ha habido familia que realmente, familiares o parientes que ya están con el Señor. Y que a pesar de que el pueblo oró fervientemente, como dice aquí la Escritura, sin cesar, pues el Señor tomó la decisión. Y en este caso tú podrías decir o preguntarte por qué. Pero no sería correcto porque estarías cuestionando la potestad del Señor. Bien, verso 12, y habiendo considerado esto, ya leímos el verso 12, dice verso 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, pero no le abrió. Y ellos le dijeron, estás loca. Fíjense cómo sucede. Estaban orando sin cesar, dice la Escritura, pero no le creyeron. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces decían, es un ángel. ¿Okay? Y bueno, este texto nos indica que a pesar de que la iglesia estaba orando por esto que ya había sucedido, en realidad no estaban enterados, pero seguían orando por Pedro. En realidad no eran conscientes ellos de que Dios podía hacer este milagro una vez más, porque ya había sucedido. Esto nos hace considerar que probablemente nosotros oramos a Dios, pero en realidad quizás no somos conscientes de que efectivamente el Señor hará conforme a lo que pedimos. Y esto pudiera deberse a que no siempre podemos estar seguros de que aquello por lo que oramos en verdad sea el deseo del Señor, por ser parte de sus planes. Y eso es una prueba contundente de que nosotros podemos conocer a grosso modo lo que les comentaba, ¿no? Lo que es el plan
general del Señor para con su pueblo. Pero no podemos tener esa seguridad en todas y cada una de las ocasiones por las que oramos, ya sea por sanidad, por trabajo, por necesidad económica, etc. Sin embargo, este acontecimiento con Pedro nos indica claramente que siempre debemos orar, eso sí, eso incluso es un mandamiento, debemos orar los unos por los otros, pero con plena convicción. Pero orar para que respecto a aquello que anhelamos se cumpla, sobre lo que anhelamos se cumpla su voluntad, no lo que nosotros queremos. Pedirle al Señor lo que consideremos que es correcto, sí, pero también orar sobre eso para que la voluntad de Dios sea cumplida. A pesar de que en ocasiones esto implique cierto dolor en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos tiene que dar tranquilidad? Pues la conciencia de que Dios sabe qué es lo que mejor nos conviene, lo que más nos conviene a nosotros. Porque Él ya conoce nuestra vida de principio a fin. Nosotros vamos conociendo nuestra propia vida día con día. Verso 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, no podían creerlo. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Claro, porque muy probablemente lo iban a mandar buscar. Este Jacobo del que habló Pedro cuando le dijeron infórmele a Jacobo, es referencia al hermano de Yeshua, que según los registros históricos fue el líder de la iglesia creyente en Yeshua. Por eso Pedro le pidió a los hermanos que informaran a Jacobo, porque él era considerado un líder espiritual. Y bueno, era obvio también que en todos lados estaban orando por Pedro. La noticia de la muerte de Jacobo y el arresto de Pedro pues ya se había difundido por todos lados. Verso 18. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Ok, así es de que bueno, se murieron los guardias, más bien los mandaron matar. En materia de derecho existe lo que se conoce como el derecho consuetudinario. Quizás es una palabra rara para algunos, pero para los que son abogados saben de qué estoy hablando. Y esto tiene que ver con los usos y costumbres de determinado lugar, ciudades, países, etc. Y por ejemplo aquí en México hay muchos lugares, sobre todo en las provincias, poblaciones en donde se acostumbra mucho regir bajo los usos y costumbres. Esto significa que son como leyes, pero que no están escritas, que no derivan de la Constitución o de las leyes reglamentarias autorizadas por los colegios legislativos de los gobiernos, sino que se han ido acumulando por la costumbre de estos lugares. Obviamente, en todo eso, esas costumbres no pueden transgredir las leyes escritas, tienen sus limitaciones, por supuesto. O sea, ¿por qué? Porque por sobre toda ley está la Constitución, la ley máxima de cada nación. Y bueno, en este caso, en Roma, había muchos lugares en donde, y sobre todo en ellos mismos, en los imperios, en las grandes ciudades, se acostumbraba a esto. Ya había leyes que
por costumbre se cumplían. Y en este caso de la muerte de los soldados, murieron conforme a la muerte que se planeaba para Pedro, porque de acuerdo a la costumbre del derecho romano, indicaba que el destino del reo, el destino que tendría que tener el reo que escapara, tendría que sufrirlo el guardia que fue responsable y que por alguna razón se consideraba que no lo había guardado correctamente. Así es de que lo que tenían planeado para Pedro lo sufrieron estos guardias. Y bueno, imagínense, pobres guardias que al final de cuentas lo único que hicieron fue quedarse dormidos, porque no se enteraron de nada. Pero bueno, al final de cuentas el Señor continúa haciendo estos milagros. Verso 20. No, me quedé en el verso 17, seguimos en el verso 18. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado, sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Verso 20, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Bueno, así es exactamente. Tiro y Sidón eran naciones extranjeras y comerciaban con Herodes, y cuando él estaba enfadado por algo, su actitud provocaba o generaba daño a la economía de aquellas ciudades. Y bueno, llegaron entonces para hacerle una proposición a Herodes, y por eso la escritura especifica que llegó ese día en que le harían una proposición con un arreglo político económico. Por esa razón estaban ahí y buscaban, como diera lugar, agradarle a este hombre, con tal de que no les retirara el abasto que tenían por parte de Herodes. Y bueno, a continuación se redacta algo bien impresionante. Verso 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Se dirigió al pueblo y recibió todos sus alabanzas. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Imagínense qué terrible. Verso 23. Al momento, y recuerden que estamos hablando no tanto del pueblo judío, sino estamos hablando de naciones extranjeras. Por eso no había problema. Estamos hablando que estaban en la costa del mar Mediterráneo. Tiro y Sidón estaban hacia el norte. Así es de que lo que hicieron fue descender hacia estos aposentos que tenía este hombre en este lugar hermoso de descanso, y había una especie de coliseo ahí, de un lugar en donde se llevaban a cabo eventos, y es ahí donde sale este hombre. Dice verso 23, al momento un ángel le hirió. Una vez más, vamos a leer desde el verso 21. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Terrible el fin de este hombre. Y bueno, hay un relato interesante. Flavio Josefo escribió este relato que les voy a leer. Cito literalmente esta bibliografía acerca de la muerte de Herodes Agripa, que concuerda con la escritura. Leo literalmente, dice, cuando Agripa llevaba 3 años enteros gobernando en Judea, llegó a la ciudad de Cesarea.
que en el pasado se llamaba la Torre de Estrato. Allí preparó una exposición en honor de César e inaugurándolo como un festival para el emperador, y vinieron a un gran número de oficiales de alto rango y condición. Al día siguiente, a la salida del sol, se puso una túnica, toda ella de plata, y caminó hacia el teatro. Imagínense una vestidura de plata. Entonces, bueno, hoy en la mañana estudiamos las vestiduras del sacerdocio, o sea, las vestiduras del sacerdote, y se dieron cuenta de los materiales en que estaba tejida incluso, y vimos cómo es que había hilos de oro con los cuales eran fabricadas las telas de los sacerdotes, sobre todo del sumo sacerdote. Imagínense una vestidura de plata. Qué terrible, porque sobre todo que este hombre estaba recibiendo todas las alabanzas. Dice, entonces la plata brilló con todo su esplendor. Es el relato, estoy leyendo el relato de Flavio Josefo. Entonces la plata brilló con todo su esplendor, causando una especie de temor y de temblor en aquellos que estaban viendo el espectáculo. De inmediato la multitud llamó desde varios lugares con palabras que en verdad no eran para su bien, tratándole como a Dios, gritando, en el pasado te hemos honrado como hombre, pero ahora te honramos con una naturaleza superior a la de cualquier mortal. Imagínense qué blasfemia. El rey no respondió. Si hubiera respondido y se hubiera quitado ese honor, quizás no le hubiera pasado esto. Pero bueno, dice, el rey no respondió ni se mostró en desacuerdo con las lisonjas de la multitud, sino un agudo dolor abdominal comenzando con un violento ataque, de modo que fue llevado rápidamente al palacio y se extendió por todas partes la noticia de que no tardaría mucho en morir. Y cuando hubo sufrido continuamente durante 5 días, a causa del dolor en el abdomen, murió a la edad de 54 años. Muy joven, después de haber estado gobernando durante 7 años. Antigüedades de Flavio Josefo. Así es de que imagínense qué terrible. Hay textos, hay bibliografía que refiere la muerte de este hombre de causas diferentes. Sin embargo, hay otros escritores que hablan de la muerte de Herodes como una muerte de tipo venérea, por enfermedad venérea. Algunos la adjudican a la gonorrea, ¿sí? Que por esa razón se dice que murió por gusanos. Pero bueno, después de 5 días, según el registro de Josefo, muere. La escritura no nos dice literalmente todos esos detalles, pero bueno, podemos darnos una idea de lo que sucedió y las razones por lo que sucedió esto. Verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fíjense qué contraste. Aquel que le dio muerte al primer apóstol de los 12, en ese momento estaba muriendo. Y dice la escritura muy a propósito, dice, pero la palabra del Señor crecía. Es decir, muy a pesar de los impedimentos y de las componendas políticas religiosas de los líderes de Israel, ya sean el gobernador, ya sean por parte del Sanedrín, del sumo sacerdote en aquel entonces, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Verso 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Y bueno, aquí se anuncia ya el despegue en su ministerio del apóstol Pablo.
muy, muy interesante a partir de este momento. Vamos a ver cómo poco a poco comienza el apóstol Pablo a tomar fuerza en su llamado. Así es de que bueno, una vez más, la historia nos testifica que los intentos del hombre de ir en contra de los planes de Dios siempre serán frustrados, de la misma manera en que fue frustrada la ejecución de Pedro. Y en ello también históricamente la oración ferviente del pueblo de Dios por los santos ha subido como lo grato delante del trono de Dios. Le ha agradado al Señor y se ha complacido en muchísimas ocasiones en favorecer el anhelo del corazón de los santos a través de las oraciones. Por eso es importantísimo continuar orando. Así que sigamos orando sin cesar por los planes que el Señor tenga por cada uno de nosotros y por todo el pueblo, pero también por los planes que el Señor tenga, sobre todo por todo aquel remanente que aún falta por ser recibido en el rebaño. Porque independientemente del resultado de nuestras oraciones, de algo debemos estar siempre seguros. El que decide, el Eterno, siempre decide considerando a Israel como la niña de sus ojos. Eso hay que tenerlo por seguro. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Señor Padre nuestro, gracias te damos, papito, por este estudio tan hermoso que hemos tenido, Señor, en plena confianza de que tú guardas a tu pueblo Israel, en donde quiera que se encuentre, Señor. Gracias porque podemos ver estos milagros, Señor, en tu palabra y los creemos porque eres todopoderoso, Señor. Gracias porque la valentía de estos apóstoles se contagia en nuestras vidas, Señor, queriendo hacer lo mismo, Padre eterno, llevar tu evangelio a todas partes del mundo, mi Dios. Te pedimos, Señor, que así como hiciste en ese tiempo, así se siga extendiendo tu palabra. Padre eterno, bendice a cada siervo que lleva de forma sincera, Señor, tu palabra, de forma desinteresada, mi Dios. Bendice a cada siervo, Padre eterno, y que llegue tu palabra a todos los confines de la tierra, Señor. Que se multipliquen los peces, Padre eterno. Que se multiplique tu pueblo, mi Dios. Y que sople saliendo de vida a los huesos secos, Señor, para que se levante un gran ejército preparado, Padre. Gracias te damos, papito, porque tú eres un Dios de justicia también y porque, Señor, tú nos consideras a cada uno de nosotros. Guárdanos de nuestros enemigos, Señor, y te pedimos que así pueda crecer tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que como plantas, Señor, bien plantadas, como árboles, Señor, plantados junto a las aguas, Señor, crezcamos, Padre, confiados en ti, en que tú nos estás guardando, que tú guardas a Israel. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.